Cuando se tiene una fábrica para hacer queso, sea en una planta o en la cocina de tu casa, es importante considerar entre tus protocolos de higiene hacer limpiezas profundas periódicas de nuestra área de trabajo. No hacerlo es tener lo más seguro un foco de contaminación cruzada debido al paso de los empleados o hasta de nosotros mismos o nuestros familiares por dicha área de trabajo. Hoy voy a realizar una de esas limpiezas profundas y la idea es que ustedes me vean hacerla para que sepan qué áreas atacar cuando hagan la suya. Así que nos vemos en un rato porque vamos a empezar ya. Lo primero que tenemos que hacer es desocupar todas las gavetas con todos los artículos de cocina que tenemos, o en nuestro caso si tenemos una planta, tratar de desocupar el área de trabajo para proceder a desinfectar cada una de las gavetas, cada uno de los estantes, dependiendo de las instalaciones que tengamos. En este caso, como estamos trabajando en la cocina de mi casa, estamos desocupando todas las gavetas con todos los artículos de cocina para proceder a desinfectar. Vamos sacando todo ordenadamente, lo vamos colocando en otro sitio. Antes de colocarlo deben estar previamente lavados nuevamente, ¿no? Debemos ir atacando área por área y trabajar ordenadamente. En este caso yo estoy desocupando gaveta por gaveta. Cuando hacemos quesos tendemos a desordenar todos los artículos de trabajo y es un buen momento para ir ordenando, mantener todo eso ordenado. Y por eso es que es bueno hacerlo una vez a la semana y así tenemos siempre nuestro equipo ordenado y a tono. Cuando estamos limpiando siempre nos damos cuenta si un equipo está defectuoso o si hay una abrazadera oxidada. En fin, es un buen momento para reparar todo nuestro equipo también. Una vez desocupadas las gavetas, procedemos entonces ahora a preparar la solución de cloro. Para preparar la solución de cloro vamos a utilizar una solución de cloro a 500 partes por millón. Y también vamos a utilizar una solución de amonio cuaternario a 0.24%. Preparadas ya las soluciones, procedemos entonces a limpiar cada una de las áreas de trabajo con agua con cloro a 500 partes por millón y la idea es desinfectar todas las paredes e inclusive limpiar todos los topes. Procedemos de la siguiente forma: limpiamos primero, eliminamos el sucio y después colocamos la solución de amonio cuaternario para desinfectar. Aunque ambas soluciones son desinfectantes, la idea es dejar todo limpio. Como ven, aquí estoy limpiando las tuberías, los sitios bien recónditos, los más escondidos, de tal forma de que todo quede lo más esterilizado posible. La idea de hacer ese proceso una vez a la semana es evitar que bacterias patógenas se reproduzcan, que puedan contaminar nuestros alimentos. Es importante cuando estemos limpiando tratar de no aflojar ninguna tubería para que no haya ningún derrame de agua. Y en el caso de que tengamos un posible bote de agua blanca o negra, es importante que lo reportemos y lo reparemos para evitar de esa forma cualquier contaminación. Es importante cuando estemos limpiando reemplazar el agua cada cierto tiempo y también ir probando el nivel de cloro del agua que estamos utilizando. Generalmente cuando limpiamos y sumergimos y lavamos el trapo, la potencia del cloro se va perdiendo con el tiempo y para probar la potencia del cloro podemos utilizar los papelitos medidores de cloro que venden en las casas del ramo. Esos papelitos miden concentraciones de cloro de 200 partes por millón, 400 partes por millón, 500, 700, en fin. Es dependiendo del tipo de papel que compren, les medirá el nivel de cloro y midiendo ese nivel de cloro ustedes pueden estar seguros de que la concentración que están utilizando para desinfectar es la apropiada. Es importante limpiar donde ustedes menos crean que haya sucio. Como ven, fíjense cómo está allí el sucio y lo estamos limpiando. Es bueno atacar las esquinas porque allí es donde se acumula el sucio. Como ven, aquí estoy limpiando detrás de la nevera. Tenía tiempo que no se hacía mantenimiento en esa área y estaba bastante congestionada. Para limpiar y tratar de no impactar el área demasiado, lo que hacemos es aspirar primero el polvo y después procedemos a limpiar con la solución de cloro y posteriormente con la solución de amonio cuaternario. La idea es dejar el área lo más inmaculada posible. Hay que limpiar pisos y paredes y techos.
Al realizar la limpieza, es bueno observar si hay alguna evidencia de animales que puedan vivir en el área de trabajo, como ratones, cucarachas, etc. Y si existen, es bueno reportarlos y proceder a eliminarlos. Esa limpieza hay que hacerla todas las semanas para evitar que las esporas que están en el aire se acumulen. Si hacen queso en su casa, es importante atacar esos lugares recónditos como las esquinas del techo, detrás de la secadora, en el horno, debajo del lavaplatos, detrás de la nevera, limpiar los drenajes y cualquier sitio recóndito que se les ocurra, ya que allí están las bacterias, especialmente Streptococcus aureus. Si hacen quesos de manera industrial, en una fábrica, debe incorporar esa limpieza profunda en su sistema de seguridad alimentaria. Ah, se me olvidaba, entre los químicos que deben utilizar está la solución de cloro a 500 partes por millón y el amonio cuaternario a 0.24%. También pueden utilizar químicos de grado hospitalario y recuerden usar guantes, lentes y máscaras cuando trabajen con esos químicos para evitar cualquier posible intoxicación. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.